Hola, muy buenas. Con este vídeo comenzamos una serie de videotutoriales en los cuales vamos a tratar sobre la librería Polymer. Ya sabéis, la librería de JavaScript para el trabajo con Web Components, el desarrollo de sitios web. Y es una librería realizada por Google. Pero nos vamos a saltar todo lo que es la parte de introducción, porque ya tenemos unos excelentes vídeos que tratan sobre esto, presentar pues un poco lo que es Polymer y dar los primeros pasos, incluso cómo usar componentes del propio Polymer. Así que todo eso lo vamos a dar ya por sabido, luego dejaremos los links aquí en el vídeo de desarrolloweb.com y nos vamos a ir directamente a la parte que ya manejemos con código para hacer el start de nuestro proyecto. Eso sí, vamos a partir desde una carpeta vacía, pero digamos que hay diversos conceptos y cosas interesantes de lo que es el día a día de los web components, que esos no los vamos a tocar. Como veis, tengo aquí abierto un editor, es Atom, y luego aquí tengo un terminal abierto sobre el mismo directorio donde tengo mi editor. Inicialmente la carpeta está vacía, no tengo nada todavía, así que vamos a empezar desde 000. Vamos a ver cómo instalaríamos Polymer en este primer paso. Sin embargo, muchas veces cuando estás trabajando con Polymer, y esto lo digo porque más adelante trataremos sobre este tema, utilizamos el Polymer Starter Kit. Ya está explicado en el manual de Polymer de desarrolloweb.com, pero os adelanto que es, digamos, una estructura de aplicación, una arquitectura de archivos y directorios, carpetas y un tooling JavaScript con Node que me permite tener muchas facilidades en el desarrollo del día a día con Polymer. Entonces, en ese proyecto ya viene Polymer instalado. Aquí lo que vamos a hacer es hacerlo desde una carpeta vacía porque pienso que para empezar el Polymer Starter Kit te agrega mucho ruido que a veces no sabes de dónde aparecen las cosas, por qué están ahí, etc. Dicho esto, vamos a ver cómo instalaríamos Bower. Bower no voy a tampoco explicarlo porque es un tema que ya hemos tratado tanto en artículos en desarrollo web como en vídeos en nuestro canal de YouTube. Vamos a comenzar iniciando Bower, que es el gestor de dependencias adecuado o el que se suele utilizar para el trabajo con Polymer. Le vamos a decir OK a todo esto de aquí y esto nos va a crear el bower.json. A continuación, lo que vamos a hacer es instalar la librería de Polymer y vamos a hacerlo con el comando de bower install --save para que nos guarde la dependencia en el bower.json. Y ahora Polymer se instala con Polymer barra Polymer. La primera vez que escribes Polymer es con mayúscula, segunda es minúscula. Ok, ahora esto nos ha creado las dependencias, nos ha descargado Polymer y nos ha creado las dependencias aquí en esta carpeta Bower Components. Además, también nos ha definido la dependencia de Polymer aquí en el propio Bower.json. Así cualquiera viene más adelante e instala las dependencias de este proyecto sin que yo tenga que decirle cuáles son. Quiero describir las dependencias que tenemos aquí dentro de esta carpeta. Vais a encontrar Polymer, que es la propia librería, JavaScript, Polymer en sí, ¿no? Y luego la carpeta webcomponents.js, que lo que hace o que tiene es un polyfill para los navegadores que son antiguos y que todavía no entienden de web components, pues con esto se hacen compatibles también. Eso es lo que nosotros necesitamos de dependencias para crear nuestro primer componente. Y ahora vamos a crear, de hecho, el primer componente. Generalmente cuando tú trabajas con componentes no colocas todo pues de manera arbitraria en cualquier carpeta, en la carpeta raíz. Generalmente lo que haces es tener una carpeta que se llama elements. Vamos a crearla en la raíz, new folder, elements. Y dentro de esa carpeta de elements ya tienes todos tus elementos, pero tampoco los vas a colocar todos ahí a lo bruto, sino que generalmente se crea una carpeta para cada componente. Así que vamos a crear una carpeta para nuestro primer componente. Vamos a hacer un nuevo archivo, un nuevo folder, bueno, directamente un nuevo archivo, y vamos a crear nuestro componente saludo, Polymer, y lo vamos a meter dentro de la carpeta saludo Polymer y el componente se va a llamar exactamente igual que el nombre de la carpeta. En nuestro archivo vacío, lo primero que tendremos que hacer es colocar un import que se vaya a descargar la librería Polymer y la obtenga. ¿De dónde?
pues de la carpeta donde estamos colocando las dependencias, Word Components, Polymer y dentro el archivo polymer.html. Ese import tiene esta forma. Vamos a hacer un poco mayor la fuente. Lo que permite es decirle que vas a utilizar Polymer y pues bueno, tienes ahí el acceso al código de Polymer. Luego, básicamente, todo lo que va dentro de un componente lo vas a colocar dentro de una etiqueta que se llama DOM Module. Esta etiqueta englobará todo lo que sería el componente, tanto la parte del HTML, parte visual, como la parte del JavaScript, para poder definir o registrar el componente y definir su comportamiento. Pero antes de hacer esas partes, lo que vamos a colocar aquí un identificador que será igual que el nombre del componente que estamos realizando. Los nombres de los componentes tienen siempre un guión en el medio. En este caso le hemos llamado saludo Polymer y no es por acaso, no es por capricho, porque cualquier web component tiene que tener necesariamente el guión en medio o uno o varios guiones, porque así lo distingues de cualquier etiqueta del HTML estándar, porque las etiquetas del HTML estándar no tienen ningún guión. Así que una vez que tenemos el DOM module, aquí ya sí vamos a colocar las dos partes que os decía. Primero, un template. La etiqueta template es una etiqueta que ya existe dentro de lo que es la especificación de los web components y que la mayor parte de los navegadores ya entienden. Y luego hemos dicho que un script. El script lo que nos permite es indicar todo lo que sería el código para registrar este componente. Dentro de template colocaremos a su vez tanto CSS como HTML. En este caso, como es algo muy sencillo que queremos hacer para empezar, vamos a colocar aquí un titular que llame bienvenidos, que diga bienvenidos. Y luego dentro del script colocaremos básicamente lo que sería el registro del componente. Aquí tenemos que utilizar una función que se llama Polymer, que ya nos ofrece la propia librería Polymer, y esa función Polymer lo que recibe o lo que le tienes que mandar es todo lo que sería las características de este componente, que en un principio y para este primer componente básico lo más necesario que vas a colocar es la etiqueta o el atributo is, indicándole el valor igual al nombre del componente también que está realizando. Saludo Polymer. Con esto ya tenemos el primer componente básico y lo podremos utilizar. Me parece interesante comentar, y esto lo veremos más adelante, que cuando estás trabajando con el desarrollo de Polymer, te viene muy bien utilizar el asistente Geoman, que tiene una serie de generadores relacionados con la librería Polymer, y uno de ellos te genera lo que sería la estructura básica, el esqueleto de un web component desarrollado con Polymer. Así que todo esto que estamos aquí realizando hoy a mano, muchas veces al final lo acabas realizando pues ayudado por Geoman y no tienes que escribir todo este jaleo, todas estas líneas para la creación de cualquier componente básico. En principio tampoco pasa nada porque es algo que está bien conocer, pero luego al final pues toda esta parte nos la vamos a ir saltando para cada componente. Ahora vamos a usar el componente y vamos a crear aquí un nuevo archivo que se llame index.html, y dentro de este nuevo archivo pues podremos usar el componente. Aquí colocamos nuestro import a el componente que acabamos de crear, que es con link import, y así obtenemos nuestra etiqueta link que iría a la ruta del componente. En este caso no es component.html, sino que será la ruta del componente, que es elements barra saludo polymer barra saludo polymer.html. Fijaros que yo no estoy indicando que estoy utilizando Polymer, porque realmente el propio componente es el que hace el import de Polymer, con lo cual no necesito hacerlo yo directamente en el index, porque ya se incluye en los componentes que lo necesiten. Y ahora puedo colocar aquí sería un saludo guión Polymer
el uso del componente en sí para ver que esto si está funcionando o no está funcionando. Un detalle importante a la hora de trabajar con componentes es que tú no vas a abrir el componente tal cual dentro de un navegador, así como dándole un doble clic al archivo dentro de la carpeta. Lo que vas a tener que disponer es un servidor web, que puedes encontrar muchos por ahí. Esto es un servidor web que te descargas con Node, es un paquete en desarrollo web. Tenemos el link para poder ver cómo se hace esto, pero simplemente lo instalas. De momento mi componente es muy feo, no hace mucho, ni es muy bonito, ni nada, pero le podemos colocar algún estilo y así vamos viendo cómo hacer algunas cosas con Polymer. Fijaros un detalle aquí, si yo coloco dentro del template una etiqueta style, estos serían los estilos locales de mi componente. Yo podría decirle que aquí los H1 tengan un estilo que, por ejemplo, el color sea blue. Si lo guardas y actualizas, el color de tu H1 ahora es azul. Y esto no interfiere, es interesante también, con otros elementos H1 que pudieses tener dentro de tu index o dentro de otros componentes. O sea que si yo coloco H1 probando, tendrá el estilo de los H1 predeterminado y aquí tendremos el estilo de los H1 que hemos definido para este componente. Tenemos nuestro primer componente funcionando, pero vamos a darle un poquito más de alegría, un poquito más de vida, permitiendo que salude a una persona en concreto. Así que voy a hacer, y esto se puede hacer de diversas maneras, pero una de ellas sería indicarle dentro del cuerpo de la etiqueta saludo el contenido o el nombre de la persona que quiere saludar. Vamos a hacer que salude a Miguel y dentro de lo que sería el código de nuestro componente, si tú quieres utilizar ese contenido, vienes aquí dentro del H1, colocas una etiqueta content y esto no nos hace falta todavía. Esto lo que va a hacer Polymer es sustituir content por lo que haya dentro del contenido del elemento. Si lo actualizamos, debería poner bienvenido Miguel, efectivamente. Hay una última parte que quiero que veamos, que es cómo conseguir que este componente sea compatible incluso con los navegadores que todavía no hay implementado la parte de los Web Components. Antes hemos hablado de las dependencias y hemos dicho que una de ellas era el Web Components JS. Y aquí tenemos pues varios archivos, entre los cuales tenemos el Web Components Lite, creo que con este nos sirve perfectamente, min.js, que nos permite, digamos, aplicar compatibilidad a los Web Components. De hecho, antes de hacerle esa aplicación de compatibilidad, os quiero abrir este proyecto en Firefox. Y teóricamente no veremos nada porque Firefox a día de hoy no está disponible. Bueno, vemos Miguel, que sería el contenido, una etiqueta que él no conoce y por eso no renderiza correctamente como el componente manda, ¿no? Así que colocamos Miguel, que efectivamente es lo que hay aquí escrito. Nos enseña lo que hay escrito en la página, pero tal cual. Así que lo que quiero hacer es que esto sea compatible con Web Components. Así es bien sencillo. Script, colocamos un script en el cual el src se coloca a la carpeta Bower Components. La mayor parte de las cosas que puedes necesitar están dentro de Web Components Lite y con esto ya nuestro componente debería estar funcionando también en Firefox. Ahí lo tenéis, también funcionando en Firefox y en la mayor parte de los navegadores modernos. Esto, por si alguien se lo pregunta, funciona hasta Internet Explorer o a partir de Internet Explorer 10, ¿de acuerdo? Y luego todos los Firefox, Opera, WebKit, en realidad Safari, te soportan perfectamente Web Components con el polyfill desde cualquier instalación habitual que puedas encontrar. Pues con esto hemos terminado nuestro primer componente. Espero que os haya gustado y sobre todo los que vengáis de JavaScript y Web Components con JavaScript estándar os parezca interesante y os parezca fluida lo que es la realización de cualquier tipo de componente aquí en Polymer.
En los próximos vídeos iremos explorando las distintas características o las distintas cosas, herramientas que nos ofrece Polymer para el desarrollo de cualquier tipo de web component, por complejo que sea. Así que no os olvide darle al me gusta del vídeo y suscribiros al canal de YouTube de desarrolloweb.com para seguir conociendo aquí vídeos de Polymer. Un abrazo fuerte y hasta luego.